También tenemos la suerte que nos acompañe Marta Lamas, quien es antropóloga y desde 1971 participa en el movimiento feminista. Estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se doctoró en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional de México. Es investigadora titular a tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la misma universidad en México. Pertenece al sistema, además, nacional de investigadores en nivel segundo. Tiene 11 libros como autora y 5 como compiladora, junto a más de 150 ensayos publicados. Entre sus libros más recientes destacan Memorias Incompletas, algunos de mis activismos feministas del año pasado, Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo, de este mismo año. Hoy nos hablará de México, la ausencia de debate acerca del aborto. Bueno, pues México tuvo la primera revolución social del siglo XX, en 1910, y eso permitió que las leyes que se empezaron a construir en ese momento tuvieran, digamos, una visión socialista. En 1931 se hace un código penal donde se acepta el aborto cuando es producto de una violación, el aborto para salvar la vida de la mujer, y eso, digamos, va a repartirse en los distintos estados de México. México tiene 32 estados, ¿no? Y en 1936, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que agrupaba a todas las feministas, va a reivindicar la necesidad de ampliar las causales del aborto e incluir el tema de la voluntad de la mujer. Nos vamos a tardar 71 años de esa primera petición que hacen las feministas hasta el 2007 a conseguirlo. Y en medio van a pasar varias cosas. Las feministas van a dejar la lucha por el aborto para concentrarse en la lucha por el voto, que en México se consigue en 1953, pero en la segunda ola del feminismo, que en México arranca en 1970 más o menos, va a levantar la demanda de la maternidad voluntaria, que es tener todos los hijos que quieras tener, pero solamente los que quieras tener, y que implica educación sexual, anticonceptivos baratos y seguros, aborto como último recurso, y que no exista la esterilización en contra de las mujeres. En 1974 se va a reformar el artículo 4 de la Constitución diciendo que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos ante la ley y que tienen el derecho de decidir sobre el número y el espaciamiento de los hijos. Y esto va a permitir que en varios estados de la República se amplíen las causales de aborto, incluyendo, por ejemplo, malformaciones genéticas, razones económicas. Sin embargo, la Ciudad de México, que en esa época era un territorio que se llamaba Distrito Federal, y todo el mundo a veces dice, ¿me están hablando de lo mismo? Sí, Distrito Federal y Ciudad de México son lo mismo, pero en la Ciudad de México seguíamos con la ley desde 1931. En 1997 gana la izquierda la gobernatura de la Ciudad de México, iba a ser con la izquierda en el gobierno, que en el año 2000 se va a empezar a equiparar la ley de la Ciudad de México a lo que ya existía en otras entidades federativas, y a partir de ese momento, durante 7 años, los grupos feministas nos vamos a reunir en una alianza nacional por el derecho a decidir, y con una asociación civil que se llama GIRE, un poco coordinando el trabajo de los distintos grupos, vamos a hacer una estrategia jurídica y legislativa para ir cambiando las causales. En 1907 vamos a tener la sorpresa, digamos, que después de, en el año 2006, las elecciones estuvieron muy reñidas, y el actual presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, perdió por una cantidad mínima de 0.5%, que hubiera implicado volver a contar los votos, ¿no? Y siempre se planteó que había habido un fraude electoral. Eso hizo que la izquierda de ese partido estuviera muy enojada por lo que vivió como un fraude y decidiera aceptar una propuesta que habíamos repetido varias veces adentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para avanzar en las causales del aborto. Y el hecho de que en ese momento el gobernador de la Ciudad de México, que era el actual secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, tenía una consejera jurídica, la doctora Leticia Bonifaz, que dijo, ¿para qué ir ampliando causales si lo que podemos es meter el tema de los plazos? Y de alguna manera, digamos, con todo el apoyo del gobierno, se pudo, y del partido que gobernaba la Ciudad de México, que en ese momento era el PRD, se logró la legalización del aborto hasta las 12 semanas en la Ciudad de México. De ahí nos tardamos 14 años, ¿no? Digo, sí, desde hace 14 años hasta la fecha. Los 31 estados restantes, solamente uno, Oaxaca, hace 2 años, en el 2019, hizo una legalización del aborto igual hasta las 12 semanas. Y yo quería el día de hoy aquí con ustedes, que me puse a hablar y tampoco hice mi agradecimiento a Moira, a Yale y a la red para estar aquí con ustedes, porque venía yo preocupada de que no había mandado esta parte de la historia a la traductora Katy, perdón Katy. Pero a mí lo que me parecía importante discutir es que cómo el proceso en México se ha dado con una ausencia fuertísima de debate público. A diferencia de lo que veo que está pasando ahorita en Chile con la constituyente, o de lo que pasó en Argentina con la formación de la campaña y la fuerza que ha tenido los encuentros nacionales todos los años, aquí en México no teníamos las feministas ese tipo de encuentros nacionales más que muy esporádicamente, ¿no? Y fueron otro tipo de estrategias, de litigio jurídico, de alianzas concretas con algunos integrantes de partidos, los que permitieron echar adelante el proceso de legalización. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 14 años? Bueno, creo que en las cifras del gobierno, porque además el hecho de que se haya legalizado el aborto ha permitido que clínicas privadas y médicos ginecólogos hagan los abortos que hacían antes clandestinamente, ahora los hacen de manera legal. La información que se tiene es la información de las clínicas del gobierno. Y nos dicen las clínicas que hay 235,000 mujeres que han solicitado una ILE. De estas 235,000, solamente 13,000 han sido menores de 18 años que han tenido que ir acompañadas de su madre, de su padre o de una figura de autoridad. Ha habido muy poca reincidencia a lo largo de estos años, menos del 5%. Cada mujer que llega, la registran electrónicamente, se hace un documento en donde se toman sus datos, ¿no? Entonces es muy fácil digamos, cuantificar la reincidencia. Solamente un 5%, menos de un 5% ha reincidido. La mayoría de quienes han usado la ILE, interrupción legal del embarazo, han sido las mujeres jóvenes. El 73% son mujeres entre 18 y 29 años. Las tienen separadas las que tienen una escolaridad de secundaria, que son el 31%, y las que ya tienen bachillerato o preparatoria, se llama en México, el 42%. Hay un vínculo entre nivel educativo y acceso, digamos, a pedir abortos, ¿no? Por donde se la vea, la experiencia del gobierno ha sido un éxito. La mortalidad ha sido nula y casi el 85% de las ILES se hacen con pastilla, con medicamento, lo cual ha implicado que en el momento en que las mujeres toman el procedimiento en sus propias manos, porque van a sus casas con las pastillas
hacer el procedimiento y regresan luego a la clínica para la revisión, hay un cambio en la subjetividad de las mujeres. Hay un tema de que las mujeres los primeros meses llegaban como avergonzadas porque llegaban a pedir un aborto. Y en la medida en que empezó a darse este servicio de una manera muy abierta, muy respetuosa y para nada valorativa, empezó a cambiar la actitud con la que llegaban y decían, vengo por mi ILE, por un derecho que tengo, un derecho de salud gratuito en la Ciudad de México. A lo largo y a lo ancho del país se ha ido estableciendo también una red con la articulación de distintas colectivas feministas que están apoyando a las mujeres a realizarse abortos con medicamento. Hay grupos que les consiguen las pastillas, hay otras que cuando ya el embarazo pasa de las 10 semanas las ayudan a trasladarse a México. A México han venido mujeres de todos los estados de la República, de los 31 estados restantes, menos ahora de Oaxaca muy recientemente. Las alojan unos cuantos días para acompañarlas a hacerse el procedimiento. Y además, este activismo feminista que ha funcionado como un mecanismo de sensibilización, también lo ha hecho como una válvula de descompresión, curiosamente, ¿no? Es decir, se están resolviendo justamente por la intervención de las colectivas feministas, las necesidades de abortar de muchísimas mujeres en ciudades locales, ¿no? Por lo cual el conflicto político en torno al aborto ha mantenido un perfil muy bajo en el espacio público y, digamos, ha habido una ausencia de un amplio debate público que sobre todo ha favorecido que los gobiernos estatales no tomen cartas en el asunto. En esta ausencia de debate público también han influido los políticos de todos los partidos. O sea, en México tomar una postura abierta sobre la legalización tiene un costo político que ningún partido quiere asumir. Bueno, los conservadores por obvias razones, pero lo que ha pasado con la izquierda en el poder ahora, que se transformó, digamos, del PRD a Morena, resulta que la figura principal de Morena, que es el presidente López Obrador, ha declarado, cuando le han preguntado sobre el tema del aborto, que es un tema que él va a poner a consulta pública, para escándalo de las feministas que se nos paran los pelos de punta, pero eso es lo que ha declarado. Además, hay todo un entramado, digamos, de apoyo a la postura de la Iglesia Católica y de las iglesias cristianas, de políticos, de figuras políticas, sobre todo locales, que están contando con el apoyo de los obispos y de la iglesia para sus campañas. Pero además hay algo muy especial. En México, las dos grandes televisoras, que ahora está cambiando, empieza a haber un poco de televisión pública, pero las dos grandes televisoras que llegan a todas las ciudades, aún la más chiquitita del país, son televisoras privadas. Y en ellas no se ha podido discutir el tema del aborto. Se hacen mesas de discusión sobre muchas cosas y esto se debe a que hay un grupo de empresarios católicos con mucho dinero, ¿no? El grupo se llama A Favor de lo Mejor, hay otro grupo que se llama Lo Mejor por México, que después del primer debate público que hubo en 1991, anunciaron que retirarían su publicidad si seguía haciendo un segundo debate. En ese primer debate, evidentemente que la postura de cambiar la ley fue la que ganó. Fue un debate espectacular que empezó a las 10 de la noche y terminó a las 5 de la mañana. Las personas hablaban por teléfono para decir su posición, si a favor o en contra, y ganó la posición de a favor de cambiar la ley. Entonces ha habido un chantaje, digamos, una censura por parte de los empresarios con vínculos católicos que no han logrado trasladarla a la prensa escrita ni a la radio, pero sí muy claramente en la televisión. Y son los grupos feministas locales, muchos de ellos autonombrados Marea Verde, siguiendo el nombre de las argentinas, ¿verdad?,
que han hecho acciones absolutamente espectaculares como tomas de congresos, pintas, marchas callejeras, que le han ido quitando la mordaza al debate público. Los pañuelos verdes, que aquí también los usamos, ¿no? Son estas piezas fundamentales del repertorio de movilización de las jóvenes feministas y están presentes en todo tipo de movilizaciones, las movilizaciones en contra de la violencia, movilizaciones por cuestiones sindicales, estudiantiles, las chicas van todas con el pañuelo verde. Hay muchísimos eslogans y cosas que cantan, ¿no? Y la ola violeta, porque las manifestaciones también el color violeta está presente, van acompañadas y salpicadas de pañuelos verdes. Algunas de las consignas que se escuchan son que no haya aborto legal, también es violencia patriarcal, aborto sí, aborto no, eso lo decido yo, ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar, ni muerta por intentar. Pero bueno, hay pequeñas discusiones que se han dado en grupos chicos de feministas, en ONGs, en GIRE, en grupos que están trabajando y estudiando, digamos, cómo enfrentar la estrategia mediática de los antiderechos, ¿no? Es decir, los antiderechos con sus carteles con fetos sangrantes que se ponen hasta la fecha afuera de las clínicas del gobierno de la ciudad con altavoces a rezar el rosario y que todos los días al personal que entra a las clínicas les gritan asesinos y les dicen cuestiones. Entonces, frente a eso, hemos estado pensando un grupo de activistas que hay que darle también un giro a la discusión, más allá de los argumentos que han sido muy eficaces y que se han usado en el proceso del 2007 y en el del 2019 en Oaxaca sobre los derechos de las mujeres, y que creo que Marta Rosenberg los explicó muy, muy bien. Uno de los puntos que queremos plantear es este tema de si la procreación es un asunto público o es un asunto privado. O sea, porque eso marcaría dos campos, es decir, quienes sin asumir la responsabilidad cotidiana con la crianza tienen el poder para impedir o para favorecer que se den esos nacimientos, o si quienes los van a tener que asumir efectiva y económicamente en el día con día son quienes tienen esa palabra. Y hemos revisado la legislación de muchísimos países y ningún país cuenta con un sistema social que se haga cargo económicamente de todas las criaturas que nacen y digamos que se haga cargo en el sentido de asumirlos, ¿no? Pero permitir que la madre o los progenitores los puedan visitar y continuar con una relación afectiva con estas criaturas, ¿no? Al contrario, es decir, cuando gesta una criatura, las mujeres tienen que asumir de forma privada e individual la crianza. Entonces, si es un tema de asumir de manera privada e individual la crianza, también tendría que ser un derecho individual el poder decir asumo o no asumo esta futura crianza. Hay apoyos estatales en algunas sociedades desarrolladas que requieren alentar el crecimiento de la población, ¿no? Pero lo que no existe y lo que no hemos visto es la opción de entregar a los hijos a una institución para que los alimente y los eduque y que al mismo tiempo quienes los gestaron sostengan una relación afectiva con ellos. Tampoco existe la posibilidad de devolver a un hijo, ¿no? Es decir, aunque el abandono está penalizado legalmente, y es una práctica frecuente, por lo menos en México, hay orfelinatos, ¿no? Destinados a recoger criaturas huérfanas, y que muchas de ellas, bueno, por accidente, que se mueren los padres, pero hay otras que han sido abandonadas. Y yo no sé si esta discusión que le hemos dado, sobre todo con activistas jóvenes que dicen que ellas están renunciando a la idea de la maternidad, yo no sé si eso sea un fenómeno similar en Chile o en Argentina, pero lo empieza a hacer en México. Otra discusión que está fuera del debate público, aunque sí está presente en el debate interno, es si existe un derecho a no nacer. Y digamos,
es indudable que los avances tecnológicos y científicos han allanado el camino para que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, y que ya se sabe además que hay cierto tipo de problemáticas que pueden vivir una mujer durante su embarazo que puede provocar una malformación muy seria. Y en ese sentido, ciertos juicios, no aquí en México, sino en Europa, en Francia en particular, han tenido un impacto simbólico en esta transformación de lo que te sería el significado histórico de la vida y el aborto, porque introducen la discusión de la calidad de vida y si vale la pena nacer cuando vas a tener una pésima calidad de vida. Esto que en Francia se formuló como el derecho a no nacer, que fue una decisión sin precedentes del más alto tribunal de Francia, el Tribunal de Casación, ordenó, por ejemplo, que se indemnizara a un chico sordo, casi ciego y con retraso mental, para compensar el error de un médico que atendió a la madre y le dijo que no era necesario que abortara. Ella se acababa de quedar embarazada de este muchacho y tenía una hijita de 4 años que tuvo rubeola, ¿no? Y entonces la madre fue muy preocupada a decirle al médico, bueno, pero si me contagié de la rubeola puede haber malformaciones. El médico le dijo, no, no se preocupe, y hubo esta malformación tan seria, ¿no? Entonces, la declaración del médico fue cuestionada, digamos, hubo todo un litigio. Los padres del joven habían sido indemnizados por el error médico, pero la novedad aportada por esta sentencia reside en conceder al hijo el derecho a una reparación derivada de este error, que tiene que ver con que, qué va a pasar cuando no estén los padres de este chico, quién se va a ocupar, en fin, que tenga como una entrada de dinero para un equipo médico y de cuidadores que puedan estar cuando no estén los padres, ¿no? Entonces, hay varias sentencias, no les voy a traer todas aquí a esta conferencia, ¿no? Que también, digamos, hubo en Francia hay la posibilidad de interrumpir un embarazo por síndrome de Down, ¿no? Y un ginecólogo que se equivoca y el laboratorio que se equivoca, nace una criatura y hay también todo un litigio, sobre todo para garantizar a esa criatura que tenga los recursos de ser cuidado cuando los padres no vivan. Entonces, nosotras pensábamos, ¿por qué es tan importante debatir públicamente con temas distintos, con temas diferentes a los que el feminismo siempre ha planteado? Y es un poco para también poner en aprietos a nuestros adversarios, ¿no? Esto de si es público o si es privado, si hay un derecho a no nacer, ¿no? Y creo que la intención de fortalecer las razones de por qué hay que legalizar el aborto y ofrecerlo como un servicio gratuito de salud estaría, digamos, sería lo subyacente a abrir un debate público sobre temas incómodos o difíciles. Y si bien, digamos, en México ya se habla en los círculos feministas y los círculos políticos sobre la interrupción legal del embarazo como un acto de justicia social, ¿no? Todavía todo el debate está atravesado por el discurso de la Iglesia Católica y ahora de los grupos evangélicos. Tenemos ahora las elecciones próximas, en donde son 15 entidades federativas, 1.900 municipios, 1.085 diputaciones locales y 500 diputaciones federales, en donde no hay un solo partido que tenga la demanda de la legalización del aborto en su agenda. Van a ser las organizaciones feministas las que probablemente pongan la discusión en sus estados sobre esto. Y digamos, yo creo que el tema de la comparación con lo que pasó en Argentina, en donde el crucial elemento de la participación ciudadana masiva y la forma en que se articularon las feministas con otras organizaciones de derechos humanos, con sindicatos y con muchos otros grupos, eso es lo que nos falta hoy en día en México. Yo creo que la estrategia discursiva tiene que empezar a introducir otras formas de hablar de por qué es importante el aborto
Y aunque en el gobierno federal tenemos que la secretaria de Gobernación o el Interior es feminista y está a favor del aborto, la presidenta del Instituto de las Mujeres, ya han hablado de eso, el peso que tiene que el presidente de la República, que además es la figura política del partido gobernante, pues más importante, ¿no? Haya dicho que haya tomado siempre mucha distancia y siempre haya planteado que eso es algo que hay que mandar a consulta pública, ha sido una dificultad que enfrentamos pues, en estos momentos. Entonces, con esto quise más o menos darles una impresión de cómo está la situación hoy, ¿no? De esta dificultad de discutir públicamente no solo la legalización del aborto, sino los temas adyacentes que tienen que ver con esto. Gracias.